Vos sabés que se conoció una encuesta, un trabajo de la consultora Management and Feed. Un sondeo está evaluando que para el 44% de la gente el Estado es el responsable ante un incumplimiento. Está en línea Matías Carugati, es responsable del área económica de Management and Feed. Estuvo en la elaboración de este trabajo. Matías, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias a ustedes. Bueno, primero consultarte acerca de cuál fue la pregunta concreta que se le hizo a la gente. ¿Qué porcentaje del universo encuestado está enterado exactamente de qué es el tema? Porque es un tema que cada vez se va complejizando más y hasta nosotros mismos que estamos todo el día sobre esto, la verdad es que a veces se hace bastante difícil de comprender. Bueno, la verdad es que en la encuesta nacional que hicimos hace la semana pasada y principio de esta semana, la primera pregunta que les hicimos a los encuestados es cuán informados estaban respecto al conflicto entre el gobierno y los fondos buitres. Y el conocimiento para hacer un tema económico, y además, como bien decías vos, un tema complejo, es bastante alto. 63% del total de encuestados está informado respecto a la cuestión. De este 66%, casi la mitad, un 45%, considera que el fallo del juez Griesa es injusto y que no debería pagarse. De todas formas, cuando nosotros hicimos esta encuesta, es decir, antes de todo lo que pasó con las conferencias de Kicillof, la cadena de Cristina y el tema de la cesación de pagos que está el país, más de la mitad de ese 63%, consideraba que el gobierno iba a terminar arreglando, iba a llegar a un acuerdo con los fondos buitre, con lo cual había un poco esta ambivalencia, digamos. No habría que pagar el juicio, pero que el gobierno iba a terminar pagándolo. Y además después también les preguntamos, bueno, en caso de que hubiese un default, es decir, que el gobierno no llegara a arreglar con los fondos buitre, ¿a quién consideraría usted el principal responsable? Ahí es ese 45% que nos dice, bueno, la responsabilidad exclusiva sería del gobierno. Y después hay otro 18% que dice, bueno, la responsabilidad se reparte entre el gobierno, los fondos buitre y el juez Griesa. Claro, digamos, una cosa no quita la otra. El hecho de considerar un fallo injusto para la Argentina, porque nadie habla bien de los fondos buitre. La presidenta se enoja en ese sentido, pero nadie es que dice, los fondos buitre están actuando bien, o qué bueno el juez Griesa que avala ese accionar usurero de los fondos buitre. Pero la realidad es que lo refleja este estudio, la mayoría de la gente considera que ¿por qué es responsable el gobierno? ¿Por una cuestión de impericia a la hora de manejar, de no haberse adelantado a los acontecimientos, no haber empezado antes las conversaciones? Bueno, ahí no indagamos tanto en las razones, pero sí me parece importante remarcar es lo que vos decías. Para la mayoría de la sociedad está más que claro que el reclamo de los fondos buitres es injusto, está más que claro que la posición del gobierno es decir no queremos pagarle más a los que nunca negociaron que al 92,4% que sí entró en los canjes de buena fe. Digamos, estamos todos de acuerdo en que no es un reclamo justo y que no se debería pagar. Ahora bien, hay una sentencia, el país está obligado a hacerlo, a pagar, y la mayoría piensa que el gobierno debería haber arreglado y obviamente las consecuencias de un default, o como quieran llamarlo, si no les gusta ese nombre, van a ser con más problemas para la economía en este segundo semestre, con lo cual la responsabilidad exclusiva le cabe al gobierno porque va a ser a quien uno puede, digamos, echarle la culpa, por decirlo de una manera, cuando haya más inflación, más recesión, menos empleo y un poco más de tensiones cambiarias. Es decir, la posición se entiende del gobierno, pero cuando se está jugando con el bolsillo de la gente, con los puestos de trabajo, la verdad que la sociedad me parece que prefiere arreglar el conflicto de una manera que no es la mejor, pero por lo menos se evita costos mayores a corto plazo. Esta encuesta, Matías, y culmino por esto, esta encuesta ustedes la realizaron la semana pasada, la gente espera o esperaba en ese momento, en esa instancia en la que estaban las negociaciones, que esto trayera mayores problemas, más inflación, ¿cuáles son las consecuencias que cree que esto podría tener? Bueno, cuando en el momento que lo hicimos fue justo antes, entre el fin de semana entre el viernes y el lunes. Y los principales efectos que se esperaban era el 38% esperaba mayor inflación, un 23% una mayor recesión y un 16% un aumento en el dólar. Es decir, lo que todos los economistas estamos alertando, que es decir, más problemas, para decirlo básicamente, para el segundo semestre en estos meses que quedan hasta que termine el año. Bien. Matías Carugati, gracias por este contacto.
Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, economista de Management and Fit. Bueno, importantes los datos que refleja esta encuesta porque hacemos hincapié en esto. Todo el mundo cuestiona o le parece injusta esta situación para con la Argentina, pero por otra parte considera que con un buen manejo de la situación se podría haber evitado esto, ¿no?